muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Y ojo, que os traigo un trucazo para mejorar el audio Bluetooth de vuestro teléfono. Sí, porque le podréis sacar mayor partido a esos cascos buenos que os habéis comprado, podréis escuchar la música con más calidad y todo eso de forma gratis, sin instalar nada, con un truquito que viene en todos los teléfonos Android, o al menos en los más importantes. Pero ya veréis que es muy sencillo, así que quedaros porque realmente merece mucho la pena. Bueno, pues vamos ya con este truco sobre cómo mejorar el audio Bluetooth de vuestro teléfono. Os garantizo que funciona y después explicaré sobre todo para qué casos. Pero vamos a empezar a hacerlo, es muy sencillo, no tenéis que instalar nada. En este caso lo voy a hacer en el OnePlus 6T. Las opciones se encuentran más o menos en el mismo sitio dependiendo de cada teléfono, pero investigad porque está en todos. Antes de ello, si queréis saber cuál es este fondo de pantalla tan chulo que se mueve cuando muevo el teléfono, suscribiros al canal, que lo mismo os lo explico y así vais a ver, le vais a dar un toque a vuestro teléfono. Pero bueno, esta no es la temática del vídeo. Vamos a ir al apartado de ajustes y una vez aquí vamos a bajar a la parte inferior donde se encuentra la información del teléfono, en este caso del OnePlus 6T. Y aquí vamos a encontrar una cosa que se llama número de compilación, ¿vale? Está aquí en este caso. Si no lo tenéis activado, lo que se activa cuando pulsáis esta opción, tendréis que hacerlo varias veces, creo que son 10 toques seguidos, hasta que os salga una ventanita que os pone opciones de desarrolladores activadas. Pues lo hacéis, yo ya lo tengo hecho obviamente, y acto seguido vamos a ir al apartado de sistema, ¿vale? Lo mismo en vuestro teléfono, se encuentra en otro sitio, pero más o menos se llama igual. Y vamos a ir a algo que se llama opciones de desarrolladores. Esto está en todos los teléfonos. Son opciones realmente para el sistema, para poder utilizarlas, pero que están ocultas porque son más para desarrolladores y para experimentos. Pero en este caso vais a ver que no tiene ningún tipo de peligro. Una vez aquí tenemos 1000 millones de opciones, pero a nosotros nos interesa irnos al apartado de Bluetooth, y en este caso en mi teléfono, en el OnePlus 6T, se encuentra justo en el apartado de redes, ¿vale? Tiene sentido, las redes Bluetooth entran dentro de este rango. Y vamos al apartado de Bluetooth. Aquí tenemos muchísimas opciones que tienen que ver con el tema Bluetooth, y vamos a ver que activando un par de opciones vamos a mejorar la calidad de audio de nuestro teléfono con cascos Bluetooth, con altavoz, etcétera, etcétera. Para eso vamos a cambiar el códec de audio, y es que en Android, dependiendo qué teléfono, tenemos varios códecs que podemos utilizar, que son códecs de mayor o menor calidad para que consuma más o menos recursos y podamos escuchar mejor o peor el audio, en definitiva. De una forma muy resumida, no nos vamos a meter en detalles técnicos. En el apartado códec de audio Bluetooth tenemos varios, ¿vale? SBC sería el de menor calidad y menos consumo, comprime muchísimo el audio, pero se escucha peor. AAC es un códec que no está mal, es de Apple, pero en Android consume mucha energía, con lo cual no lo vamos a activar. aptX y aptX HD es de Qualcomm y es un códec que está muy bien, ¿vale? Se escucha bastante bien, pero no es el más top. Si lo queréis activar, ya de fábrica viene en algunos teléfonos y es compatible con muchísimos auriculares, con lo cual no está mal. Pero si queréis el más top, el de más calidad, tenemos que activar LDAC, justamente este, como veis, ¿vale? LDAC es el códec con mayor calidad que tenemos ahora mismo para audio Bluetooth, con lo cual lo podéis activar en vuestro teléfono. Si no lo tenéis, pues quedaros con aptX, que no está nada mal. Frecuencia de muestreo de Bluetooth, aquí no vamos a cambiar nada, ¿vale? Podríamos activar la máxima, pero normalmente el sistema elige bien. Bits, la tasa de bits, lo vamos a dejar igual, ¿vale? Podríamos también elegir la máxima, pero a lo mejor es más consumo de energía. Modo de canal de audio, usar por preferencia, aquí no elegimos nada. Y aquí es donde vamos a activar la segunda opción tan importante. Códec de audio, esta es la velocidad, digamos, los kilobits por segundo, la calidad bruta en sí que va a tener el códec de audio. La más alta es 990 kilobytes por segundo y es lo que es capaz de reproducir el códec LDAC, ¿vale? Este es un códec que realmente está muy muy bien. Y luego, si nos queremos quedar en algo intermedio, nos quedaríamos en 330, ¿vale? Que es un poco el audio estándar que solemos escuchar en Spotify, YouTube Music, etcétera, etcétera. Así que vamos a activar el de 990 y ya tendríamos optimizado nuestro teléfono para reproducir Bluetooth a una calidad superior. Ahora bien, me vais a preguntar, ¿esto se nota siempre o no? Pues obviamente depende. Si lo activáis todo perfecto a la máxima calidad y tenéis unos cascos o unos altavoces normalitos, no compatibles con ningún códec de alta calidad y que os han costado muy poco, obviamente la diferencia no se va a notar porque el propio hardware, los propios auriculares no son compatibles con estos códecs, con lo cual no lo vais a notar. Pero también, si tenéis unos cascos buenos, por ejemplo, y no utilizáis una aplicación o unos archivos de audios
compatibles o con tanta calidad para reproducir estos códecs, la diferencia tampoco se va a notar mucho. Con lo cual, activar esto, tener unos cascos buenos y después utilizar, por ejemplo, Spotify o YouTube Music, ¿va a suponer una diferencia grande? Pues no, vais a notar un poquito la mejora, eso sí, yo lo he estado notando, los pruebo con estos cascos, los tengo por aquí, los voy a coger, con estos cascos de Sennheiser, ¿vale? Está la review en el canal, unos cascos que están muy bien, ¿vale? Que son compatibles con el codec aptX, por ejemplo, y reproducen muy bien el audio, pero la diferencia no es abismal. Tendríais ya que iros a aplicaciones como Tidal, donde tenemos audio de alta calidad, Hi-Fi, aquí tenéis la review de la aplicación, o con archivos de audio ya que tengan una calidad de Hi-Fi también, ¿vale? Para poder sacarle todo el partido. Así que sí, activar este codec y subir la calidad de reproducción de audio por Bluetooth funciona, pero se le saca más partido cuando tenemos tanto auriculares buenos como archivos de audio compatibles con todo esto. Esto es como todo, ¿vale? Si grabas en 4K y lo ves en una pantalla HD, pues no lo vas a sacar el partido. Pero si grabas en 4K y lo reproduces en un monitor 4K, sí que lo vas a notar. Así que bueno, sea lo que sea, si quieres mejorar la calidad de audio Bluetooth, tienes unos cascos buenos, archivos de alta calidad y quieres sacarle todo el partido, este es un trucazo muy interesante, muy fácil de hacer, muy sencillo, sin instalar nada y que prácticamente está en todos los teléfonos. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, por favor, dejaros un fantástico like, dejadme en los comentarios si lo habéis probado, si notáis mejoras, etcétera, etcétera. Y suscribiros al canal por aquí porque me hacéis realmente un favor. Vendrán vídeos más interesantes y aquí os dejo otro que posiblemente os interese mucho. Así que un saludo a todos y a todas y hasta otra.